Mi papá era católico, servía a la iglesia como monaguillo, después se casó con mi mamá y nació mi hermana, y ellos no tenían padrinos porque estaban en un lugar nuevo, y tenía una vecina que iba a la iglesia y le dice: pero en la iglesia no necesitas de padrino, podés llevarle a la nena, entregás. Y lo primero que dijo mi papá: pero no me van a obligar que siga a la iglesia. Y la hermana dice: no le puedo decir eso, usted lleve. Y ahí fue la primera vez que mi papá fue a una iglesia cristiana evangélica. Dice que fue impresionante cuando él entró ahí, porque dice: el amor que tienen esta gente es impresionante. Cómo te recibe, cómo que te abraza, como el amor que tiene. Y con el transcurrir de los años es impresionante. Yo puedo ver que nosotros los cristianos tenemos un amor, pero no es fingido, es un amor real. Y cada vez que pasa yo tengo esto, que hay una diferencia en el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que marcar esa diferencia. Bueno, cuando nací yo ya nací con problemas. Porque a los 4 días de haber nacido me agarró meningitis. Los médicos le dijeron que no tenía vida, que no pasaba una noche. Y mi papá, como era nuevito, por decir, en la iglesia, porque entre mi hermana y yo tenemos 1 año y 7 meses de diferencia, ahí venía rápido la cosa. Y más en esa época, no había tecnología. Y entonces mi papá era 1 año en la iglesia, mucho no aprendió. Cuando nací yo, que empezó, encima él esperaba que venga el varón, y vine yo. Por eso que a veces yo digo, no tengo muchas conductas femeninas, porque mi papá quería que sea varón, y como que el deseo de él, entonces como que yo muchas conductas femeninas, sí, a veces yo digo, bueno, es porque mi papá en ese momento impuso todo. Bueno, cuando le vieron que yo tenía meningitis, le llevaron a terapia, o me llevaron a terapia, y en ese momento Dios empezó a trabajar en la vida de mi papá, a través mío, porque claro, mi papá había cosas de la iglesia que él no estaba de acuerdo. Por ejemplo, el diezmo, la ofrenda, esas cosas así que hasta el día, cuando yo también fui creciendo, eso también era como que yo decía, pero ¿por qué tenía que dar la ofrenda o el diezmo? Pero solo que en el caso de mi papá se negó rotundamente y le decía a mi mamá: vos no vas a llevar la ofrenda. Porque claro, como cabeza él imponía. Entonces mi mamá trabajaba, mi mamá era docente en esa oportunidad, y si cobraba, mi papá le estaba controlando que ella no haya sacado el diezmo. Y cuando iba a la iglesia, que nos lleve la ofrenda. Y a veces mi mamá le daba a la hermana que vivía al lado, le daba la ofrenda para que ella le entregue, porque mi papá le controlaba en la iglesia si ella daba. Era el control que él tenía, de que él estaba desconforme, que hacía que mi mamá no diera. Y nos criamos, o cuando empezó el carácter de mi papá en ese sentido era muy, porque mi papá es gendarme, bueno, era gendarme, porque ahora está jubilado. Y como los que conocemos, los que son militares, son bastante duros, y más con la familia, son de imponer mucho. Y bueno, yo me crié así, en ese sentido. Me crié de ser muy estructurada a lo que mi papá imponía, ¿no? Claro. Bueno, cuando pasó eso, que yo nací, que tuve todos esos problemas, que Dios trató con él, llegó un momento cuando ya tenía más o menos 5 años, que lo que tenían ellos, que íbamos a la iglesia tempranito los domingos, porque ahí concurríamos solo los domingos porque la iglesia quedaba muy lejos.
Entonces solo los domingos íbamos. Y nos levantábamos tempranito, tipo 6 de la mañana, porque 7:30 comenzaba la reunión. Entonces nos levantábamos 5:40, a las 6 estábamos saliendo, íbamos a la iglesia. Y a los 5 años yo recibí el Espíritu Santo. Y desde ese que tuve ese encuentro con Dios, que por ahí al ser niña, pero era como que Dios me bautizó y con el don de lengua, para mi papá fue wow, porque como que era la hija o era el hijo, porque tanto encima que Dios me empezó a usar, o que Dios me... Y es como que empezó a hacer diferencia con mi hermana mayor. A mi hermana mayor, por decir así, le tenía de lado. Entonces a mí me llevaba a la iglesia, me ponía todo y a ella la dejaba de lado. Hasta que en un momento, yo tenía 8 años, Dios me usó a hablarle a mi papá. Imagínense hablarle a un papá que es militar. Y a esa edad. Pero con el tiempo yo dije, fue Dios que me usó de esa manera. Porque con 8 años, una nena de 8 años, por decir, sabes que está bien, pero no es como que estás segura de lo que está bien. Y me acuerdo que Dios me usó de esa manera, que mi papá hasta el día de hoy tiene como testimonio. Porque a veces nosotros como padres, nosotros que le enseñamos a nuestros hijos, pero cuando va a la parte espiritual, ahí es Dios. Cuando nosotros depositamos a nuestros hijos, en un momento dado, si nosotros estamos yendo mal, Dios, sabemos que los niños son algo especial, ellos no tienen pecado, pero Dios le usa en una manera para hablarnos a nosotros. Y Dios usó mi vida para hablarle a mi papá. Pero no es que usó, era el momento de escasez, hablamos materialmente, ¿no? No éramos pobres, pero al económicamente estar bien y bajar un grado, mi papá se preocupó, ¿no? Y cuando Dios me usó y rompió toda esa barrera, por el mismo tema de que Él estaba haciendo una diferencia entre una hija y la otra, Dios entró en una forma para abrirle los ojos. Y yo eso es lo que hoy quisiera compartir, eso, que nosotros como padres hoy en día no tenemos que, bueno, hoy un ejemplo, ¿no? Domingo, hace frío y dejar a los niños. No. Y si vamos a orar en la familia, dejar que Dios use la vida de nuestros hijos, pero darles también como las herramientas, porque a veces nosotros como papás nos levantamos nosotros a orar y le dejamos a los niños. Y ahí yo puedo interpretar, por decir, que mi papá nos hacía, a mi hermana y a mí, levantarnos temprano a orar. Y cuando Dios empezó a usar mi vida y pude corregir, pero yo digo, por ahí uno dice, no, pero es Dios que corrige. Dios usó una herramienta muy frágil, porque un niño, es como que yo digo, hoy en día la tecnología, pero en esa época no había tecnología, era rodilla, lo que nosotros hacíamos era rodilla. No es como ahora que si queremos un texto o queremos hablar algo, googleamos y aparece hasta qué es lo que podemos hablar. Pero en esa época, yo soy del 79, estoy hablando del 82, lo que era, ¿no? Imagínense esa edad. Y así fueron pasando los procesos. Yo seguía en la iglesia, me bauticé a los 14 años, empecé a trabajar con los niños. Y en un momento dado me empoderé. Me empoderé en que como feminismo o feminista. Toda mi juventud estaba en la iglesia, estaba conforme. Y en un momento dado, yo decía, yo trabajo, yo estudio, todo venía bien. Y empecé a ir en contra del matrimonio. Yo decía, yo puedo trabajar, yo puedo tener mis cosas, pero yo no quiero un hombre al lado mío. Fueron pasando los años y a los 22 años dejé la iglesia. Dejé la iglesia
quería y estaba en contra de eso. Y si me hablaban hasta como que me enojaba porque me querían hacer que me case, porque no quería. Pero tampoco era como que quería estar soltera porque tenía novio. Salí de la iglesia, dejé la iglesia, 15 años dejé. Y en esos 15 años empecé, me hablaban de matrimonio, hacía la vista gorda, no, eso no es para mí. Bueno, me empecé a hacer, como tenía problemas en la matriz, no podía quedarme embarazada, ahí me vino perfecto. Entonces no necesitaba del hombre. Entonces yo seguí trabajando, económicamente me iba bien, gracias a Dios sigo bien económicamente, pero estaba en esa parte de que no necesitaba un hombre que me mantenga, por decir así, porque yo decía que yo era una empoderada. Entonces yo como que fui con esa mentalidad estos 15 años que dejé la iglesia. Y siempre digo, yo probé de todo, lo único que no maté, no robé, porque después como así probé todo. Y siempre tenía, en algún momento voy a volver, pero era como que ese algún momento, de acá, no sé, de 50 años, o capaz que cuando yo estaba viejita, algo así. No es que yo volver a la iglesia era... Le tuve a la nena por inseminación. Ahí ya hay para que vean la diferencia de que yo como a un hombre, no. Pero como yo digo, para poder tener a la nena tuve que buscar un espermatozoide para poder hacerlo. Y tuve 3 intentos y en el tercero tuve la nena. Pero sí un hombre, por decir sí, un hombre físicamente. Le tuve a la nena, 8 mesinas, estuvimos 22 días en terapia, en el neo, y ahí Dios me empezó a trabajar, cuando nació mi hija. Ahí es como que Dios agarró y dijo, ahora es el momento que te voy a empezar a moldar. Y cuando nosotros ya somos mamás, ya tenemos otra prioridad y empieza a cambiar nuestra mentalidad. Pero se pasaron. Yo la gorda quedé embarazada a los 38 años. Y todo ese tiempo, yo tenía que volver a la iglesia, tenía eso. Pero como estaba en plena juventud, era como que... Pero ahora cuando le tuve a mi hija, ahí cambió todo. Y ahí fue donde el proceso que más, cuando uno de esos días en terapia que la doctora me llama y me dice, esta noche tu hija no pasa. Esta noche, si podés estar cuidando, si respira. Y yo dije, Señor, pero si tú me diste la oportunidad de ser madre, si tú me diste para que ella nazca a tiempo, y ahora me lo quieres quitar. Y me acuerdo que yo suelo decir que los baños de los hospitales son los lugares donde nosotros tenemos una conexión fuerte con Dios. A mí no me importó nada, me acuerdo que el médico me dijo eso. Yo corrí al baño, me tiré, a mí no me importó quién estaba alrededor, si el baño estaba limpio, si estaba sucio, no me importó, me lavé y le dije, Señor, si tú me diste a mi hija, ¿por qué me lo quieres quitar? Y fue el momento que yo pude escuchar tan claramente la voz de Dios hablando conmigo. Y por eso la palabra que leí, clama a mí. Y para mí que fue un momento de mucho, ¿cómo se dice? Clamor. Amén. Y me acuerdo que ahí le prometí que sí iba a volver. Me reconcilié con Dios en ese momento.
Dios tiene para mí. Clama a mí, dice el Señor. Amén. En esta noche dice el Señor, clama a mí, que voy a escuchar. Hermana,